¿Qué tal amigos? Estamos acá para estudiar este nuevo curso que se denomina Farmacología y sus equivalentes naturales. ¿Qué es lo que abarca este estudio? Debemos tener en cuenta pues el enfermo en la medicina, sobre todo pues recibe fármacos. Los fármacos, su estudio está comprendido en todo aquello que hace el médico estudiando farmacología. Pero debemos tener en cuenta pues que el organismo es una máquina así increíble, entonces maneja una inteligencia así tremenda, tiene sus propios mecanismos y sabe automanejarse. El organismo, incluso con esos mecanismos, está en un estado de equilibrio que se llama homeostasis. Entonces debemos tener en cuenta, mire, el organismo también necesita no solamente del fármaco, sino de equivalentes naturales. Se entienden, por ejemplo, terapias que se incluyen en esto que se conoce como medicina natural y que va a tener las mismas acciones terapéuticas que el fármaco. Entonces esto va a ser interesante, debemos tener en cuenta y no debemos olvidar pues que el organismo nuestro es una increíble maquinaria biológica. Largos años vivimos sanos, entonces no se entiende pues que en los últimos 50, 60 años hayan aparecido unas drogas, entiéndase así a los fármacos, ¿no? Que nunca conoció la humanidad, que tiene así una evolución, un desarrollo de miles de años y que en todo ese tiempo ha estado siempre pues con los recursos así naturales, terapéuticos, se entiende alimentos, se entiende plantas, se entiende terapias como acupuntura, moxibustión y otras más con las cuales ha podido controlar sus males, ha podido atenuar el sufrimiento de esa condición de estar enfermo. Encima debemos tener en cuenta, pues mire, esta situación es así tremenda, ¿no? En las épocas actuales, con un gran desarrollo tecnológico, científico, y que no se puedan sanar enfermos, no tiene lógica. Que solamente a los enfermos, aficionándolos así a ser adictos a drogas, lo tengamos así en un nivel así de control, aliviando su sufrimiento y siempre manteniendo esa condición de enfermo y declarar abiertamente que todas las enfermedades son incurables, no tiene lógica. Entonces, por eso este curso. Nosotros tenemos que ser de mente abierta, nosotros tenemos que ver más allá de lo que pueda ofrecer la medicina científica, así como es el fármaco, algunas otras estrategias naturales que están de acuerdo con la compleja maquinaria que es el organismo humano, con los increíbles mecanismos que posee el organismo humano. Entonces, mire, a ese propósito debemos tener en cuenta, estamos observando en esta lámina, se menciona el diseño del cuerpo humano, pura ingeniería. Entonces, es un esfuerzo también de algunas personas, de algunos científicos, que quieren pues darte así a conocer lo maravilloso, lo increíble que es el organismo humano y que largos años está sano. Entonces debemos tener en cuenta, pues, esta es una ingeniería así tremenda, una ingeniería biológica así tremenda que obedece a una inteligencia superior. El organismo es la obra maestra. Entonces, ese organismo que ha estado tantos años así sano y que un día sucumbe ante tanto despropósito que hace la persona y lo lleva a su organismo a una condición de enfermo. Entonces, pues no se puede, ese enfermo tiene que pensar y tiene que darse cuenta por qué llega a esa condición. Entonces, también tiene que darse cuenta que así como ser humano, como organismo humano, vive en un ambiente que se llama biosfera, en donde la naturaleza ha colocado junto a ese organismo humano plantas, animales, que rodean.
elementos, ¿no? Entiéndase el aire, el agua, la tierra, que son importantes para que ese desarrollo se mantenga en un estado de equilibrio que exprese salud. Entonces yo tengo que buscar la causa en esos componentes, tanto externos que están rodeando ese organismo como en aquellos otros componentes internos que van a producir un desequilibrio en nuestro organismo, una alteración de ese equilibrio se transforma en una enfermedad. Ya, la enfermedad simplemente es la manifestación pues, de esos trastornos. Ahora, no se va a la causa, se va simplemente pues, a las consecuencias y a los efectos. Entonces, el fármaco principalmente está diseñado para anular consecuencias y efectos. Es por eso que lo consideran así como un sintomático. No va a la causa. ¿Cuál es la causa? A la medicina, disculpen, no le interesa determinar la causa. Entonces, miren, en esta lámina estamos viendo que increíble, ¿no? Este organismo como una máquina tiene un punto de entrada, tiene un punto de salida, pero tiene un sistema de control así increíble. Es un gran sistema de control. Lo hemos expresado muchas veces como psiconeuroendocrino inmunológico. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Ese sistema de control que ejerce una coordinación de integración en todo el organismo, constituido o formado por el sistema nervioso central, el sistema endocrino, la parte psíquica, el sistema inmunológico. Todo este gran sistema de control está controlando todo el organismo, toda esa increíble maquinaria. Entonces es importante para la vida el sistema respiratorio, la ventilación que como proceso ocurre ahí. Debemos tener en cuenta, es importante para la vida el sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces que todos los días, ¿no? A través del cual se ingiere alimentos, a través del cual se procesa alimentos que van a enriquecer la sangre y la sangre que va a llevar a todas las células los nutrientes y el oxígeno que necesita. Además, siempre para el sistema gastrointestinal a que está vigilando porque elimine sus desechos. Ahí está, excreción. Sistema cardiovascular, debemos tener en cuenta, mire, una relación del sistema gastrointestinal, se absorben una serie de sustancias que van a pasar a este sistema cardiovascular y que van a ser también así incorporado a los tejidos, donde vamos a tener la gran cantidad de células que constituyen nuestro cuerpo y que necesitan esos recursos para seguir viviendo. Ahí tenemos al costado también, al costado así, tenemos el sistema renal, que también trabaja con ese aparato cardiovascular, que trabaja con esa sangre y que principalmente pues está en aquel proceso de desintoxicación, depurando la sangre y eliminando a través de este sistema renal y cumpliendo esta función pues, que se llama excreción, se está eliminando una serie de desechos y otros componentes del cuerpo, otros sistemas, aparatos lo constituye pues así como el sistema locomotor, el sistema reproductor, otras partes del cuerpo como pueden ser pues huesos, músculos, piel y todo, ¿no? Entonces esto es tremendo. El organismo humano es una obra de ingeniería. El organismo humano así largos años sano, gracias a que tiene mecanismos de autorregulación que mantienen una condición de homeostasis y que nos permite vivir sanos. Solamente que ese organismo en algún momento pues entra en colapso, alguno de estos mecanismos. Entonces, por esos colapsos es que se va a manifestar un órgano enfermo y como estamos diciendo, ese órgano va a manifestar una serie de signos y síntomas. La ciencia reconoce esos signos y síntomas, habla de una enfermedad y diseña fármacos para combatir esos síntomas, pero no se va a la causa. Por eso siempre decimos, pues, enfermedades de etiología idiopática. Ah, no conocen la causa, menos conocen la solución y por eso lo declaran incurable. Entonces estamos revisando a ver los fármacos y las alternativas o equivalentes naturales que tenemos que tienen el mismo efecto, que tienen la misma acción terapéutica. Mira, acá estamos observando otra lámina, esta es nuestra tercera lámina. Entonces observamos pues que el organismo es increíble,
que está formado así por una red así de vasos sanguíneos, entiéndase venas y arterias que llegan a todas partes del cuerpo y a través de la cual circula sangre. Estamos viendo el aparato respiratorio importante porque por ahí ingresa el oxígeno y por ahí mismo se va a eliminar ese tóxico que es el CO2. Allá estamos viendo pues al otro lado el aparato digestivo, los riñones, el hígado, ¿no? Entonces estamos viendo pues, por una serie de partes del cuerpo y una serie de funciones que cumple cada parte, pero lo importante acá en esta lámina es que el estado de salud depende de los mecanismos homeostáticos, de los mecanismos de autorregulación de todos estos aparatos, de todos estos sistemas constituidos por órganos, constituidos por tejidos, constituidos así por células, pero a nivel de órgano y tejido, el mecanismo homeostático o de autorregulación de las funciones que cumple cada parte de nuestro organismo. ¿Ya? Y debemos tener en cuenta, mire, acá tenemos, dice, transporte en el líquido extracelular y sistema de mezcla, el aparato circulatorio. Entonces, cuando dice, pues, líquido extracelular, el medio interno, el líquido que baña todas nuestras células, ahí alcanza este aparato circulatorio con la sangre, el plasma sanguíneo, el líquido extracelular e intracelular. Hay un movimiento así dentro de los vasos sanguíneos, hay un flujo de sangre, hay un movimiento también así de líquidos entre los capilares sanguíneos donde habitan nuestras células. Acá tenemos también y dice origen de los nutrientes en el líquido extracelular. Y debemos tener en cuenta pues esos nutrientes mayormente proceden del aparato digestivo, han sido seleccionados por el hígado y otros órganos. Entonces, por el aparato respiratorio ingresa el oxígeno que va a combustionar esos nutrientes y debemos tener en cuenta, pues es importante que ese organismo se mantenga en movimiento porque todo eso que está incorporando así como alimento va a ser también, va a formar parte de las diferentes estructuras del cuerpo y los excesos, que vamos a tener excesos porque la gente pues a veces no se mide en los alimentos que necesita, tienen que ser así pues quemados, como dice, ¿no? Entonces, a través de la actividad que se llama ejercicio y que se ejerce a través del aparato locomotor. Entonces, eso debemos tener en cuenta, ¿no? Así también está bien claro, aquí dice, miren, eliminación de los productos finales metabólicos. Entonces el organismo genera unos desechos. Y ahí dice primero, eliminación del dióxido de carbono. Lógico, esto se va a hacer a través del aparato respiratorio. Y también otros tóxicos metabólicos que el organismo así produce se eliminan por los riñones, así también a través del aparato digestivo, entiéndase bilis, por ejemplo. Y también pues tiene que ver mucho aquí el hígado. El hígado, el gran órgano depurador. El hígado, el gran órgano desintoxicante. Y debemos tener en cuenta pues también dentro de esos mecanismos homeostáticos está involucrado la protección de nuestro organismo, protección del cuerpo, sistema tegumentario, se entiende piel y anexos. Encima también la reproducción. Y debemos tener en cuenta, mire, este otro detalle, dice regulación de las funciones corporales, que lo hace el sistema nervioso, los sistemas hormonales. Pero ya hemos dicho pues, que estos mecanismos homeostáticos están en función y todo el organismo también está controlado por un gran sistema de control psico, neuro, endocrino e inmunológico. Y seguimos, mire, tenemos esta otra lámina, estamos observando, dice enfermedades y medicamentos. Entonces, nuestra ley siempre nos ha llevado a decir, pues no hay enfermedades, solamente hay enfermos. Y observamos esta imagen, ahí donde en este esquema también se está dando a entender, por ejemplo, lo tremendamente organizado, lo tremendamente completo que es nuestro organismo. Entonces la ciencia ha demorado para investigar todas esas cosas, pero todo esto nos da a entender pues, que esta es una increíble máquina. Entonces aquí hay que hacer la labor así pues de mecánico. Hay que reparar no solamente el componente que está dañado, sino hacer mantenimiento a todo el organismo. Eso es importante.
Entonces, si este organismo, mire, así, con todas estas estructuras así, eh, tremendamente increíbles, se automaneja, se autorregula, está en una condición de homeostasis, entonces esos órganos, esos tejidos, esas células que cumplen diferentes funciones, que se complementan, entonces cuando ese organismo ha entrado en un colapso y ese organismo está enfermo y las manifestaciones constituyen enfermedades, entonces mire, la ciencia, entiéndase la medicina, ha desarrollado una serie de medicamentos a base de unas sustancias que llamamos fármacos, que están en un estado de concentración tal que necesitan pues de una ciencia que se llama la farmacología, necesita un estudio especial, necesita especificar si ha sido una dosificación, qué acciones ejercen esos fármacos, qué efectos, qué reacciones adversas pueden tener. Oiga, esto es tremendamente complejo. No vamos a decir que la farmacología acompaña al hombre enfermo a sus enfermedades desde que apareció el hombre en la tierra. Eso es mentira. Será pues hace 50, 60 o 70 años que aparecen estas sustancias. Pero debemos tener en cuenta este organismo complejo nuestro que desarrolla en este ambiente que se llama naturaleza, está acompañado de otros seres vivos. Y entre esos otros seres vivos tenemos plantas. Oiga, uno se pregunta, ¿y por qué han estado las plantas ahí? Entonces, las plantas están ahí como un recurso no solamente alimenticio, sino también medicinal. Este organismo nuestro es compatible con esas plantas. Si algo le falta a este organismo nuestro, entonces lo vamos a obtener de esas plantas. No solamente los alimentos, sino también las sustancias bioquímicas, entiéndase fitoquímicos, que van a ayudar a ese cuerpo a encontrar un nuevo estado de equilibrio. Y esto lo conocen así los animalitos. Por instinto los animalitos conocen eso. Oiga, los animales salvajes en la selva también en algún momento se enferman. ¿Acaso hay veterinario? No hay veterinario. Eso también es reciente. Los animales se curaban haciendo ayunos y consumiendo plantas. Y por instinto sabían qué plantas iban a buscar para sanar de esa condición que se llama enfermo o enfermedad. Entonces, mire, pues la farmacología muy en boga en estos tiempos, debemos tener en cuenta un arma terapéutica de la medicina, y esta medicina que se estudia en las facultades de medicina, debemos tener en cuenta pues, que no considera, primero, que ese organismo es una increíble maquinaria, que tiene mecanismos increíbles que se han colapsado y que el recurso natural con el cual puedo ayudar a recuperar ese estado de equilibrio y salir de esa condición de enfermo y sanar este organismo está en las plantas, no hierbitas, lo dicen. ¿No? Y encima tampoco considera, como esta es una maquinaria, tiene esos increíbles mecanismos, no saben cómo sacar del colapso a ese organismo, a esos órganos. Y tampoco saben cómo estimular esas partes de ese organismo para nuevamente echar a andar esta maquinaria y nuevamente aparezca en una condición así de sano. ¿No? Entonces, para la medicina que maneja enfermedades, para la medicina que maneja medicamentos a base de fármacos o drogas, todas las enfermedades son incurables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que tenemos que tener un pensamiento, una mente abierta, y tenemos que tener un conjunto de conocimientos que no solamente pues, nos limiten, en este caso, por ejemplo, a los fármacos, sino que también pues, podemos con ese conocimiento armar otras estrategias para entonces ayudar a ese organismo a recuperarse. Para nosotros, dentro de nuestro pensamiento, no hay enfermedad incurable. Esto lo va a hacer el enfermo. El enfermo. Señor enfermo, lo último que se pierde es la fe. De usted depende. Vamos a revisar, mire, incluso algo que el farmacéutico conoce. Parte de la ciencia, farmacia conoce.
pero una parte de la ciencia, y encima la que está más directamente con el enfermo, como es la medicina oficial y el médico, ignora, desconoce. ¿Ya? Entonces, aquí en esta lámina que dice ciencias farmacéuticas y el desarrollo de los fármacos, ciencias farmacéuticas y el desarrollo de fármacos, lo que el médico ignora, lo que el médico no conoce, que el médico simplemente pues, conoce esto es enfermedad, este signo, síntoma, este fármaco tenemos y bajo este nombre comercial vas a la botica, lo compras y acá está la dosis y acá está el número de días que te vas a dosificar. Entonces debemos tener en cuenta, mire acá, nuestro ambiente es la naturaleza. Nosotros como seres vivos, orgánicos, seres humanos, vivimos acompañados y rodeados así de animales y plantas y debemos tener en cuenta pues que los elementos que nos rodean como puede ser el aire, el agua, la tierra, entonces consideremos eso, la naturaleza y de la naturaleza surgen las plantas. Y debemos tener en cuenta, pues, plantas es materia de estudio de la botánica, una parte de la ciencia. Y debemos tener en cuenta, pues, mire que las plantas, constituido también como todo organismo vivo por células, hace un metabolismo vegetal. Entonces, a nivel de esas células vegetales hay un proceso de metabolismo. Si este metabolismo es primario, entonces esa planta va a producir carbohidratos, proteínas, lípidos, y va a constituirse en una planta alimenticia. ¿Ya? Si prima en este metabolismo vegetal el metabolismo secundario, entonces esa planta se va a llamar planta medicinal, porque esa planta no va a ser rico en carbohidratos, proteínas, lípidos, va a ser rico en fitoquímicos. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos distinguimos lo que es planta alimenticia y planta medicinal. ¿Por qué negar, por ejemplo, que hay una planta medicinal? ¿Por qué negar? La ignorancia nos va a hacer negar eso. ¿Cómo? Si no negamos, por ejemplo, que en nuestros alimentos la mayor parte de ellos proceden de plantas, plantas alimenticias. Estamos vivos por el alimento de todos los días. Oiga, la medicina, qué ignorancia. ¿Los alimentos de dónde vienen? Así, las medicinas, los fármacos, ¿de dónde vienen? Entonces tenemos que ver eso. Entonces, producto del metabolismo vegetal, decía, hay plantas medicinales y hay biomoléculas importantes con acción terapéutica, que de repente, pues en ese momento vamos a llamar principios activos. Planta medicinal, principios activos, que último, incluso reconocemos que esas biomoléculas están en las plantas alimenticias, en los alimentos, entiéndase sobre todo en las frutas. Entonces, ¿qué nombre propio tienen esas biomoléculas? Últimamente el nombre para esas biomoléculas son fitoquímicos, fitoquímicos. ¿Ya? Y debemos seguir, ¿no? Entonces la planta medicinal es estudiada por una parte de la ciencia, en este caso pues ciencia farmacéutica, se llama farmacobotánica. Entonces la botánica que está orientado al desarrollo de farmacobotánica, identifica que esta es la planta medicinal, que tiene estas biomoléculas activas. Entonces, trabaja con esa planta medicinal, hace un estudio botánico, lo prepara y se lo presenta a la farmacognosia. Entonces, en la farmacognosia, ¿qué hacen con esa planta medicinal? Identifican qué parte de la planta tiene mayor cantidad de esas biomoléculas activas. A esa parte, a ese órgano de la planta que puede ser una flor, que puede ser un tallo, que puede ser una hoja, que puede ser una raíz, una semilla, un fruto, le va a llamar droga vegetal. La farmacognosia estudia drogas vegetales. Y debemos tener en cuenta, pues, sigue el desarrollo. Entonces, la sustancia que contiene esa droga vegetal ya lo determinó la farmacognosia. ¿Qué sustancias? ¿Qué grupo de sustancias? Pero incluso ya determinaron una de esas sustancias que es responsable de la actividad terapéutica de esa planta y por eso es una planta medicinal, es identificada como fitoquímico y lo trabaja la farmacoquímica. ¿Con qué intención lo trabaja? Modificarlo.
Entonces, como ya más o menos dice, esta es la molécula activa, tiene esta propiedad, vamos a potenciarlo. Y para eso vamos a hacerle cambios químicos en su estructura. Por eso esta ciencia farmacéutica se llama farmacoquímica. Y esto no queda ahí, sigue. Entonces, una vez que la farmacoquímica ha potenciado esa acción terapéutica de ese fitoquímico, ya el fitoquímico desapareció, deja de ser fitoquímico, lo convierten en un fármaco. Entonces, como esto ya está modificado, está potenciado también, pues tiene que ser estudiado así minuciosamente. Y la ciencia que estudia el fármaco es la farmacología, sobre todo para demostrar en el laboratorio su acción, su efecto así farmacológico. Ya no se habla de terapéutico, sino de farmacológico. Entonces su dosis, su tiempo de tratamiento, sus reacciones adversas, sus contraindicaciones. El estudio, lógicamente, que va a ser la farmacología, no va a ser un estudio completo, pero el suficiente como para que ya pues estemos hablando de fármacos con la cual preparar medicamentos, que es lo siguiente. El medicamento es un preparado a base de fármacos. ¿Quién lo hace? Otra ciencia farmacéutica que se llama farmacotecnia. Ah, esto es interesante. Ahora vamos a preguntarle pues a nuestros médicos. Doctor, ¿usted sabe cómo se desarrolla un fármaco? Oiga, eso no lo sé, tampoco me interesa. Ay, qué pena. ¿No? Por eso, pues, es grave la ignorancia. Entonces nosotros tenemos que conocer esto, saber esto, tener una base, por ejemplo, de lo que maneja el médico, que es la farmacología, los fármacos, y cómo ampliar eso. Acción terapéutica, igual, equivalente al fármaco. Entonces hay una serie de recursos en los alimentos, en los vegetales, hay una serie de terapias en lo que se ha llegado a denominar medicina natural. Tenemos que integrar todo eso. Aparte del conocimiento del médico, también ese conocimiento de lo natural. Y tenemos que hacer una medicina así inmensa, que vamos a llamar medicina integrativa. Entonces, en ese plan, en ese afán está este conocimiento, este estudio que van a hacer. ¿Ya? Entonces debemos tener en cuenta, mire, conozcamos un poquito más, en esta lámina tenemos farmacognosia. ¿Ah? Farmacognosia, tienes que conocerlo, lo que el médico no sabe. Entonces estás tú dando un paso adelante. Es igual que Neil Armstrong. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un inmenso salto para la humanidad. Igualito. Acá nosotros estamos sentando la base, estamos vamos a cambiar la historia, ¿ya? Entonces vamos a sanar enfermos, vamos a tener un mayor conocimiento y vamos a poder ofrecerle más al enfermo. Entonces, ¿qué es farmacognosia? Farmacognosia, como bien está escrito ahí, es una rama de las ciencias farmacéuticas que se ocupa del estudio de las drogas naturales con acción terapéutica. Entonces, drogas naturales, ¿en dónde encontramos? Mire, los orígenes de estas drogas naturales, los orígenes de esos fármacos están en el reino vegetal, principalmente, por eso está como número uno. Este no es Marta la número uno, este es el reino vegetal, el número uno en origen de lo que es las drogas vegetales. En segundo lugar, pues está el origen animal, el tercero el origen mineral y el cuarto, pues ya metió su cuchara del hombre, la ciencia. Entonces se metió al laboratorio, modificó lo vegetal, lo animal o lo mineral y saca lo sintético. Y ese es el más peligroso porque tiene reacciones adversas. Y vamos a ver que el estudio de la farmacología no termina en el laboratorio, sino termina también, sigue, no termina, sigue con los enfermos. Y puede ser desde que un fármaco, así de última generación, que se puede considerar así como la última chupada del mango, puede producir tantas reacciones adversas de consideración que en algún momento puede estar comercializándose 10, 15, 20 años ese fármaco y después de demostrar que es cardiotóxico, que predispone a hacer cáncer y todo, recién lo retiran. Pero ¿cuánto daño ha hecho ya?
Entonces ahí está pues también otra parte de la farmacia que se llama farmacovigilancia. El fármaco durante su comercialización y su uso, años, sigue siendo estudiado, vigilado. Entonces, este es importante saberlo, es importante. Vamos a ver, mire, entonces repetimos, farmacognosia, una rama de las ciencias farmacéuticas que se ocupa del estudio de las drogas naturales con acción terapéutica para ser utilizada en el tratamiento de los enfermos. ¿Ya? Entonces debemos tener en cuenta, ya nosotros sabemos pues, que ese enfermo, ese increíble organismo, entonces constituido a base de mecanismos así bastante complejos, esos mecanismos entran así en una desorganización, en una pérdida de homeostasis simplemente por un colapso orgánico. Alguna parte importante, un órgano importante de nuestro cuerpo ha colapsado. Ya nosotros de plano pues sabemos que ese colapso tiene que ver así con procesos de toxemia y acidosis. ¿Cuál es la importancia de conocer el origen de un fármaco? ¿Por qué? Es que justamente pues el que maneja el fármaco, que es el médico, ignora de dónde viene el fármaco. Entonces también pues, por eso es que se va a oponer. En su mente estrecha se va a poner, no, acupuntura, no, va a decir. No, 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 eso que se llama dígito. No, por favor, ¿qué plantitas medicinales? Oiga, un pensamiento así bien cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Pues por ahí hay un tal Huertas. Cuidado, no tengan un pensamiento así huerteriano, se puede decir así. ¿Ya? Entonces es importante conocer el origen de un fármaco. ¿Por qué? Porque nos permite, así como dice, un mejor empleo de las diferentes sustancias. ¿Ya? No solamente fármacos, sino también otras sustancias, fitoquímicos se entiende, ¿no? Entonces, medicamentos se entiende cuando viene de alimentos. Y también para comprender, así, para alcanzar una comprensión cabal de diferentes fenómenos esenciales. Entonces es importante seguir revisando esto acerca del fármaco y llegar pues también al convencimiento de que tiene otras alternativas también equivalentes a este fármaco. Origen de diferentes grupos de medicamentos. Esta otra lámina dice origen de diferentes grupos de medicamentos. Entonces debemos tener en cuenta pues moléculas ahí presentes tipo carbohidratos y otros relacionados procedentes del metabolismo de la célula vegetal. Entonces ya sabemos de un metabolismo secundario donde entonces estas plantas son plantas medicinales y están constituidos por fitoquímicos o principios activos del tipo de los glucósidos, taninos, lípidos, ácidos volátiles, aceites etéreos o llamados aceites esenciales, resinas, sus combinaciones, esteroides, alcaloides, hormonas peptídicas, enzimas y otras proteínas, vitaminas y antibióticos. Oiga, el origen vegetal, yo les dije, ese es el principal origen de los fármacos, las plantas. Entonces, es una ignorancia decir, pues, y tratarlas de hierbitas. Qué ignorante eres. Ya, entonces, seguimos. Si no es de reino vegetal, tipo, por ejemplo, carbohidratos y otras moléculas relacionadas, también estos medicamentos pueden proceder así de esto que la ciencia desarrollada se llama biotecnología, ¿no? Donde aprovecha, por ejemplo, y manipula microorganismos a nivel de los genes y los pone a producir una serie de sustancias. Y para eso, pues, vamos a tener medicamentos que tienen su origen en la biotecnología, que se van a llamar vacunas, con las cuales se van a hacer pruebas diagnósticas, que van a ser así promotores de crecimiento, que van a utilizarse así como anticuerpos monoclonales y otros. Es interesante tener en cuenta todo esto. Y seguimos ampliando este conocimiento así de la farmacognosia. Entonces, en los recursos vegetales terapéuticos, como actualmente se llaman las plantas medicinales, oiga, recuerde, recursos vegetales terapéuticos, vamos a encontrar un grupo particular de fitoquímicos que se van a llamar glucósidos. ¿Sí? Glucósidos. Entonces, estos glucósidos, cuando sufren un proceso de descomposición en el agua, que se va a llamar hidrólisis,
pues esta hidrólisis, se desdobla o se parte, si ustedes lo entienden así, en una porción glúcida, que se va a llamar una glicona, y una porción no glúcida, que no tiene estructura de carbohidratos, por eso es no glúcido, que se va a llamar aglicona. ¿Ya? Entonces la porción glúcida, ¿ya? Entonces la sacarosa, por ejemplo, que se utiliza así como saborizante, edulcorante, que procede de la caña o la remolacha. La dextrosa, ¿no? La dextrosa en la cual se va a disolver de repente alguna sustancia como gluconato de calcio, gluconato ferroso. La fructuosa, la lactosa, el almidón, con el que se va a elaborar así tabletas en especial, la celulosa, las gomas y mucílagos. Mira, qué importante esas gomas y mucílagos porque son parecidos a la mucina que está en todas nuestras secreciones en el tubo digestivo. Debemos tener en cuenta, mire, pues los glucósidos son importantes. Y en esta lámina tenemos ejemplo de medicamentos glucósidos. ¿No? Ejemplo de medicamentos glucósidos. Y a ese respecto, pues como medicamento lo vamos a tomar pues al aloe o a la sábila, al ruibarbo, a los glucósidos y saponinas en la familia de las liliáceas, que van a actuar así como antiinflamatorios tópicos, como vehículos para otras sustancias, así como saborizantes para algunos preparados. Ahí vamos a encontrar también la amidalina, sí, una sustancia así también que puede ser utilizada como anticancerígeno. Así vamos a tener glucósidos cianóforos en la cereza, que pueden utilizarse como antitusígeno, en la mostaza, que pueden utilizarse así como emético, irritante cutáneo, glucósidos flavonoles en la vainilla, en la salicina, que pueden ser usadas como antirreumático, glucósidos tipo lactonas, como en las cumarinas, que pueden ser utilizadas así como anticoagulantes. O sea, dentro de los fitoquímicos, aquellas sustancias que son identificadas con glucósidos pueden obrar una y otra acción dependiendo del tipo de glucósido, dependiendo del tipo de glucósido. Ahora tenemos acá los taninos, los taninos. Entonces también estos son otros fitoquímicos presentes en los recursos vegetales terapéuticos que son las plantas medicinales. ¿Ya? Hasta ahorita, mire, estas plantas medicinales, estos fitoquímicos tienen relación con el desarrollo de fármacos. Los taninos presentes en los vegetales tienen y poseen propiedades astringentes, en especial sobre la piel y el tracto gastrointestinal. Entonces ahí tenemos plantas ricas en taninos, la Crameria trianda, la castaña dentata, el Pterocercus marsupium y la rosa gálica. Entonces tenemos una serie de fitoquímicos que van a ser modificados en su estructura y que se van a presentar así como fármacos. En los lípidos, si de repente pues tenemos que en el reino vegetal los lípidos o grasas se pueden presentar como aceites, se pueden presentar así como grasas y se pueden presentar así como ceras. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el aceite de ricino, que es catártico, o sea, es así purgante, que se puede utilizar también para la elaboración de jabones. Tenemos el aceite de oliva, entonces este aceite de oliva con la que se preparan también jabones, linimento, y también pues utilizado así como retardador del fraguado en odontología, que tiene acción emoliente, que tiene acción laxante. El aceite de cacahuate o maní, que es solvente, se utiliza así también como solvente para inyecciones intramusculares. El aceite de cacao, que es un vehículo para jarabes. El ácido oleico, linoleico, que se utiliza así para emulsificar soluciones, agua y aceite. Las ceras como la esperma de ballena, la cera de abejas. Entonces tenemos recursos ahí, tenemos fitoquímicos presentes en estas plantas medicinales que se van a incorporar así en su forma natural o también pues en formas modificadas para constituir fármacos. Los esteroides, también, mire, esteroide tiene que ver así con un núcleo que tiene relación así con la estructura del colesterol.
pero que son así potentes antiinflamatorios, potentes así antialérgicos. Entonces los esteroides debemos tener en cuenta se dividen en esteroles, ahí está el colesterol, los precursores de la vitamina D, se dividen en ácidos biliares, también esos ácidos biliares tienen estructura de esteroide, ácido cólico, desoxicólico, y que tiene que ver así con la emulsificación de las grasas, así también. Los glucósidos cardiotónicos tienen esta estructura. Las hormonas esteroideas, entiéndase la que proceden de las glándulas suprarrenales, córticos suprarrenales y sexuales, inicialmente de animales, hoy elaborados en forma sintética por biotecnología. Tenemos este grupo también de fitoquímicos que se llaman los alcaloides, ¿no? Los alcaloides piperidínicos, piridínicos, nicotina, arecolina, lobelina. Entonces, nicotina, sobre todo arecolina, utilizada para eliminar parásitos tipo cestos. Lobelina, ¿sí? Para ejercer acciones en el aparato respiratorio. Las solanáceas, debemos tener en cuenta pues la escopolamina, la atropina, la cocaína. La cocaína, molécula precursora de la procaína, un anestésico local. Debemos tener en cuenta también pues los quinolínicos, alcaloides quinolínicos que son depresores del miocardio, que se utilizan también en el paludismo y también tienen relación con la cloroquina. Los isoquinolínicos, entonces como el opio, la ipecacuana, que están también presentes en el curare. Los alcaloides tipo indol, presentes en la estricnina, fisostigmina, entonces la nuez vómica. Y debemos tener en cuenta también pues, los inhibidores de colinesterasa, que tienen acción en el glaucoma, miastenia gravis. Fitoquímicos nos faltan. Seguimos, mire, esta otra lista de alcaloides imidazolínicos, pilocarpina, que se utilizan en el glaucoma, esteroideos, entonces que tienen acción de insecticida, analgésico local, estimulante cardíaco. Los lupinanos, esparteína, que es oxitóxico, que tiene acción sobre el útero, y otros alcaloides así aminados, distintos subgrupos. Entonces, alcaloides, efedrina, colquicina, santina, cafeína, teofilina, teobromina, entonces con acciones así también diuréticas, broncodilatadoras, entonces excitantes, así. Y tenemos también las hormonas peptídicas. Entonces, sobre todo, vamos a tener esto procedente del reino animal, ¿no? Las hormonas peptídicas procedentes del reino animal, que se sintetizaron en los lóbulos posterior y anterior de la hipófisis. Entiéndase adrenalina, noradrenalina, tiroxina, tiroglobulina. Por ejemplo, oxitocina, la hormona adrenocorticotropa, ACTH, la hormona del crecimiento, la somatotropina, la gonadotropina sérica de yeguas preñadas, que en algún momento se utilizaron como anticonceptivos orales. La gonadotrofina coriónica humana en las mujeres embarazadas en las primeras semanas, vamos a tener en cuenta pues, que es abundante estas hormonas. Y debemos tener en cuenta